Hola a todos, bienvenidos a la clase de español de Huchan. Soy Pablo y voy a ser vuestro profesor de español. Hola de nuevo, soy Pablo, vuestro profesor de español, vuestro profesor del DELE Oral C1 y bienvenidos a este modelo de examen oral número 3 que vamos a comenzar ahora mismo. Como venimos haciendo de costumbre en los modelos anteriores, lo que hago en primer lugar es un primer acercamiento, un primer resumen a la estructura del DELE, pero cada vez más rápido. Esto va a ser una especie de resumen flash. Bueno, el DELE sabéis que empieza con vuestros 20 primeros minutitos de preparación, 20 primeros minutos en los cuales tenéis que preparar las tareas 1 y 2, tenéis lápiz, boli, papel y demás, podéis hacer notas, bueno, podéis y debéis, porque si no sería una pérdida de tiempo. Que vais a utilizar para preparar la tarea número 1 y la tarea número 2. La tarea número 3 es una tarea espontánea, es una tarea que tenéis que negociar con el examinador. Bueno, pues ahora vamos sin mayor dilación a pasar a ver esta tarea número 1 y a resumiros brevemente. De nuevo dirás, Pablo, qué pesado eres. Bueno, seré pesado, pero vamos, después de repetirlo tantas veces, estoy 100% seguro que no se os va a olvidar. La tarea número 1 es un monólogo, quiere decir que tú sueltas allí un rollo, hablas del tema que te ha tocado preparar. Tienes que hablar entre 3 y 5 minutos del texto. Texto recuerdo que son entre 600 y 900 palabras, normalmente 700, 800, y que tenéis que resumir, tenéis que exponer las ideas principales, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a empezar ahora mismo, en primer lugar, con la lectura del texto. Yo voy diciendo párrafo 1, leo el texto, paráis un poquito la grabación para anotar esas palabras claves, para anotar esas ideas o para anotar cualquier pensamiento que os surja a partir de mi lectura y que posteriormente vosotros podáis utilizar para llevar a cabo el resumen. Bueno, pues sin mayor dilación vamos a empezar con la lectura de este texto número 1. El texto se titula ¿Piensas demasiado? Ya el título nos pone un poquito sobre aviso. Pensar, proceso cognitivo y demasiado. Además, esto es muy... esta frase me gusta a mí mucho porque en chino, bueno, una de las diferencias culturales más grandes entre españoles y entre los españoles y los chinos, que a mí me chocó mucho, es cuando pues hablabas con un chico, con una chica, estabas chateando y había algo que no estaba suficientemente claro, que había una especie de malentendido o de falta de comprensión entre ambos. Y los chinos utilizáis mucho esa estructura que dice piensas demasiado, ¿no? En chino es ni xian tai tuola, ni xian tai tuola. Estáis pensando mucho, es como que tu pensamiento va más allá de la idea original. Bueno, no me extiendo con estos cuentecitos. Me sorprendió mucho. Conocí a muchas personas y entonces a veces te decían esto y yo inicialmente no sabía mucho por qué lo decían, pero luego cuando comienzas a comprender la cultura y eso, pues lo entiendes más. Bueno, este texto ya, este título nos pone un poco sobre aviso de qué va el texto, de qué está hablando, pensar demasiado. Y normalmente pensar demasiado pues se suele asociar dentro del ámbito occidental más a algo negativo que a algo positivo. Bueno, pues comienzo con la lectura del párrafo número 1. Pensar está muy bien. Vivir una vida racional y positiva es lo mejor que nos puede ocurrir.
Pero cuando nuestra mente se queda dándole vueltas a nuestros pensamientos inútilmente, produciendo sentimientos negativos, da lugar al efecto levadura, tal como lo denomina Susan Nolen Hoeksema en su libro Mujeres que piensan demasiado. Se trata, en este caso, del pensamiento excesivo, que se produce a partir de una pequeña idea o problema que pasa a generar más y más preguntas, nuevas relaciones de ideas, todas con el mismo denominador común, problemático y lleno de temores, que generan a su vez otros pensamientos negativos que se expanden, crecen y acaban por apoderarse de todo el espacio de nuestras mentes. El resultado es agotador. Lejos de encontrar respuestas o soluciones válidas, acabamos en un callejón sin salida, presas de sentimientos de victimismo. No podré salir de esta, soy tan incapaz como siempre lo he sido, o ansiedad. Esto se acaba, y depresión, mi vida no vale nada. Bueno, hasta aquí el párrafo número 1, ¿vale? Tomad nota de vuestras ideas, de vuestros pensamientos, palabras que no sabéis, y preparados para el párrafo número 2. Párrafo número 2. Cuando el pensamiento es constructivo y creativo y aporta soluciones, nunca es demasiado, ya que se detiene al final del proceso y se relaja inmerso en una sensación satisfactoria de misión cumplida. El pensamiento excesivo, por el contrario, resulta nocivo, porque afecta nuestra capacidad para obtener respuestas y soluciones a nuestros problemas. Produce desmotivación y genera nuevos problemas. Nos bloquea en una posición repetitiva que acaba alejando nuestras amistades y familiares, que aun apoyándonos en un principio acaban siendo presas del mismo agotamiento impotente. Y, finalmente, puede arruinar nuestra salud física y emocional. El pensamiento excesivo puede llevar a arruinar relaciones. Vale, hasta aquí el párrafo número 2. Tomamos notas y hacemos lo que hemos hecho anteriormente en el párrafo número 1 también. Venga, preparados para el párrafo número 3. Párrafo número 3. Según Nolen Hoeksema, la mujer tiene el doble de probabilidades que el hombre de caer en una depresión profunda o de sufrir ansiedad. Y parece que una de las razones de que esto sea así es precisamente nuestra tendencia a pensar demasiado. Si bien es cierto que las mujeres sufrimos más las consecuencias del pensamiento excesivo, de momento no hay pruebas de que la causa resida en algún rasgo. Hoy por hoy, las investigaciones apuntan a causas de tipo social, cultural y psicológico. Hasta aquí el párrafo número 3. Hacemos una pausa, ideas claves, palabras, etcétera, etcétera. Párrafo número 4. Las mujeres piensan más porque tienen más cosas en que pensar. Las cargas demoledoras que acompañan al exceso de responsabilidades familiares, sociales, profesionales y personales, así como, paradójicamente, el menor poder social, político y económico, hacen que se establezcan tensiones crónicas que perpetúan un hábito de pensamiento y resolución de conflictos constantes. Párrafo número 5. Las mujeres tienen más relaciones sociales y se implican más personalmente. Esto hace que estén permanentemente preocupadas por sus parejas, sus hijos, sus padres, sus amigas y angustiadas por las consecuencias que puede tener en sus relaciones el más insignificante de los cambios. Lo peor es que tienden a basar su autoestima y su bienestar en cómo funcionan sus relaciones y en lo que las demás personas piensen de ellos, haciendo que, a veces, y con la intención de contentar a otros, opten por hacer lo que no desean y tomen decisiones equivocadas en sus vidas.
Párrafo número 6. El apoyo moral que buscan unas mujeres en otras puede crear vínculos viciosos de pensamiento excesivo y victimismo. El sentido de lealtad y empatía puede hacer que muchas mujeres se dejen arrastrar por el pensamiento excesivo corrosivo de la amiga que necesita ser escuchada, evitando cuestionar su pensamiento y poner freno a su distorsión exagerada de las cosas por temor a que no se sienta comprendida o, más aún, a que se sienta traicionada. Este tipo de pensamientos provoca estados de ánimo negativos que pueden teñir la calidad de nuestros pensamientos hasta tal punto que acaban teniendo una visión distorsionada de los hechos. Lo peor de todo es que, llegados a este punto, podemos tomar decisiones equivocadas basándonos en esos pensamientos negativos. Hasta aquí llega el párrafo número 6. De nuevo, como hemos hecho con los párrafos anteriores, aunque no lo esté constantemente repitiendo, hacemos una pausa, tomamos nota de palabras, expresiones y demás. Vale, vamos listos ahora con el párrafo número 7. El primer paso hacia la liberación consiste en romper las ataduras, observar nuestros pensamientos y saber detectarlos cuando están empezando a rumiar demasiado y demasiadas cosas, de una manera inútil y cansina. Dejar de identificarnos con ellos, definirlos como algo malo para nosotras y decidirnos a pararlos para evitar que nos hundan. El segundo paso consiste en arrastrarnos fuera del fango y situarnos a una distancia que nos permita ver las cosas con una mayor claridad y perspectiva para poder tomar las decisiones adecuadas. El tercer paso requiere atención y acción para evitar caer en las trampas que nuestro hábito de pensamiento excesivo nos guarda para el futuro, ya sea a los pocos minutos, con el regreso al mismo problema, o bien en cuanto surja el próximo conflicto. Vale, perfecto. Ya hemos terminado la lectura de estos 7 párrafos de este primer texto de Piensas demasiado. Lo que vamos a hacer ahora va a ser una pequeña pausa para ordenar esas notas. Recordad que básicamente esta parte de preparación dura 20 minutos. Si os fijáis en el audio, la lectura de este texto os puede llevar entre 8 y 10 minutos si lo hacéis reflexivamente y detenidamente. Entonces, bueno, pues tened esto en cuenta y ahora os recomiendo que hagáis una pequeñita pausa de otros 10 minutos para ordenar las ideas principales, las palabras, pensamientos, todo. Y dedicad solamente 10 minutos. Intentad que sean entre 10 y 12 minutos, ¿vale? O como mucho 15. Y luego lo que vamos a hacer es conmigo repasamos juntos las palabras, las ideas claves y lo que yo os sugeriría resaltar de cada párrafo para preparar el resumen, para preparar un poquito pues la exposición de monólogo y de contraargumentación de las tareas 1 y 2. Venga, pausamos el audio ahora.
Pensar está muy bien. Vivir una vida racional y positiva es lo mejor que nos puede ocurrir. Pero cuando nuestra mente se queda dándole vueltas a nuestros pensamientos inútilmente, produciendo sentimientos negativos, da lugar al efecto levadura, tal como lo denomina Susan Nolen Hoeksema en su libro Mujeres que piensan demasiado. Se trata, en este caso, del pensamiento excesivo que se produce a partir de una pequeña idea o problema que pasa a generar más y más preguntas, nuevas relaciones de ideas, todas con el mismo denominador común, problemático y lleno de temores, que generan a su vez otros pensamientos negativos que se expanden, crecen y acaban por apoderarse de todo el espacio de nuestras mentes. El resultado es agotador. Lejos de encontrar respuestas o soluciones válidas, acabamos en un callejón sin salida, presas de sentimientos de victimismo. No podré salir de esta, soy tan incapaz como siempre lo he sido, o ansiedad. Esto se acaba, y depresión, mi vida no vale nada. Bueno, hasta aquí el párrafo número 1, ¿vale? Tomad nota de vuestras ideas, de vuestros pensamientos, palabras que no sabéis, y preparados para el párrafo número 2. Párrafo número 2. Cuando el pensamiento es constructivo y creativo y aporta soluciones, nunca es demasiado, ya que se detiene al final del proceso y se relaja inmerso en una sensación satisfactoria de misión cumplida. El pensamiento excesivo, por el contrario, resulta nocivo, porque afecta nuestra capacidad para obtener respuestas y soluciones a nuestros problemas. Produce desmotivación y genera nuevos problemas. Nos bloquea en una posición repetitiva que acaba alejando nuestras amistades y familiares, que aun apoyándonos en un principio acaban siendo presas del mismo agotamiento impotente. Y, finalmente, puede arruinar nuestra salud física y emocional. El pensamiento excesivo puede llevar a arruinar relaciones. Vale, hasta aquí el párrafo número 2. Tomamos notas y hacemos lo que hemos hecho anteriormente en el párrafo número 1 también. Venga, preparados para el párrafo número 3. Párrafo número 3. Según Nolen Hoeksema, la mujer tiene el doble de probabilidades que el hombre de caer en una depresión profunda o de sufrir ansiedad. Y parece que una de las razones de que esto sea así es precisamente nuestra tendencia a pensar demasiado. Si bien es cierto que las mujeres sufrimos más las consecuencias del pensamiento excesivo, de momento no hay pruebas de que la causa resida en algún rasgo. Hoy por hoy, las investigaciones apuntan a causas de tipo social, cultural y psicológico. Hasta aquí el párrafo número 3. Hacemos una pausa, ideas claves, palabras, etcétera, etcétera. Párrafo número 3. Según Nolen Hoeksema, la mujer tiene el doble de probabilidades que el hombre de caer en una depresión profunda o de sufrir ansiedad. Y parece que una de las razones de que esto sea así es precisamente nuestra tendencia a pensar demasiado. Si bien es cierto que las mujeres sufrimos más las consecuencias del pensamiento excesivo, de momento no hay pruebas de que la causa resida en algún rasgo. Hoy por hoy, las investigaciones apuntan a causas de tipo social, cultural y psicológico. Hasta aquí el párrafo número 3. Hacemos una pausa, ideas claves, palabras, etcétera, etcétera. Párrafo número 4.
Las mujeres piensan más porque tienen más cosas en que pensar. Las cargas demoledoras que acompañan al exceso de responsabilidades familiares, sociales, profesionales y personales, así como, paradójicamente, el menor poder social, político y económico, hacen que se establezcan tensiones crónicas que perpetúan un hábito de pensamiento y resolución de conflictos constantes. Párrafo número 5. Las mujeres tienen más relaciones sociales y se implican más personalmente. Esto hace que estén permanentemente preocupadas por sus parejas, sus hijos, sus padres, sus amigas y angustiadas por las consecuencias que puede tener en sus relaciones el más insignificante de los cambios. Lo peor es que tienden a basar su autoestima y su bienestar en cómo funcionan sus relaciones y en lo que las demás personas piensen de ellos, haciendo que, a veces, y con la intención de contentar a otros, opten por hacer lo que no desean y tomen decisiones equivocadas en sus vidas. Párrafo número 6. El apoyo moral que buscan unas mujeres en otras puede crear vínculos viciosos de pensamiento excesivo y victimismo. El sentido de lealtad y empatía puede hacer que muchas mujeres se dejen arrastrar por el pensamiento excesivo corrosivo de la amiga que necesita ser escuchada, evitando cuestionar su pensamiento y poner freno a su distorsión exagerada de las cosas por temor a que no se sienta comprendida o, más aún, a que se sienta traicionada. Este tipo de pensamientos provoca estados de ánimo negativos que pueden teñir la calidad de nuestros pensamientos hasta tal punto que acaban teniendo una visión distorsionada de los hechos. Lo peor de todo es que, llegados a este punto, podemos tomar decisiones equivocadas basándonos en esos pensamientos negativos. Hasta aquí llega el párrafo número 6. De nuevo, como hemos hecho con los párrafos anteriores, aunque no lo esté constantemente repitiendo, hacemos una pausa, tomamos nota de palabras, expresiones y demás.
Vale, bueno, entiendo que ya habéis tenido tiempo para hacer un esquema, un resumen, bueno, para de alguna manera trabajar vosotros mismos en una especie de orden, una especie de estructuración del texto que acabamos de leer, que acabo de leer y que vosotros o bien habéis escuchado o bien habéis leído. Bueno, vamos a empezar ahora con un repaso de lo que yo considero que pueden ser las ideas principales. No me voy a detener ahora en este momento en el vocabulario, puede que lo hagamos luego un pelín más tarde, pero vamos, es un vocabulario no es excesivamente complejo y lo que quiero hacer ahora yo es pues extraer las ideas principales que vosotros podréis usar como fuente para elaborar ese resumen que luego os dará el material para el monólogo de la tarea número 1. Bueno, como dije anteriormente, el título es bastante ilustrativo del contenido que nos vamos a encontrar en el texto, siempre, siempre o casi siempre. Y en esta ocasión no es una excepción. Nos encontramos con un título que dice ¿piensas demasiado? Y efectivamente, la primera idea que nos encontramos en este párrafo es el título del libro de Susan Nolen Hoxema, que se llama Mujeres que piensan demasiado. Bueno, ya con señalar este título de este libro sabemos de qué va todo el artículo. Habla fundamentalmente de las mujeres, no está hablando de los niños, de los adolescentes, de los hombres, sino del género femenino y de su tendencia a pensamiento excesivo. Susan Nolen Hoxema, libro Mujeres que piensan demasiado, pensamiento excesivo, que es la segunda idea, y nos explica que este tipo de pensamiento excesivo es simplemente el hecho de que una pequeña idea, un pequeño problema, inicia una especie de carrera, una especie de cadena en la que se generan más y más pseudopensamientos, pseudopreguntas, que genera una serie de pensamientos negativos que al expandirse crecen y acaban por apoderarse de la mente de la mujer. Esta sería la idea central del primer párrafo. Si vamos ahora al segundo párrafo, vemos que en el segundo párrafo de nuevo se nos está matizando, se nos está explicando esta primera idea que habíamos visto en el párrafo número 1. Nos dice, el pensamiento excesivo es algo nocivo y afecta a nuestra capacidad para obtener respuestas, para obtener soluciones. Y es algo que afecta, arruina nuestra salud física y emocional. Hay que tener en cuenta que el autor, el narrador de este texto, lo escribe en una primera persona del plural, que generalmente se puede inferir que es una mujer. Ella se incluye en este grupo de personas que sufren las consecuencias de este tipo de pensamiento negativo, de estas pautas de pensamiento negativo que afectan particularmente a la mujer. Vale, el párrafo número 3 es un párrafo cuya idea principal es simplemente la de apoyar la estadística de que la mujer tiene el doble de probabilidades que el hombre de caer en una depresión profunda. Doble de posibilidades que no encuentra a día de hoy una base neurofisiológica específica que lo explique. Entonces, esta tendencia, se puede deber a causas de tipo social, cultural y psicológico. Esta sería, pues la segunda idea que nos interesa señalar en este tercer párrafo. El cuarto párrafo es un párrafo relativamente breve, es un párrafo que nos va a pasar a explicar, al igual que los otros dos siguientes,
o el tipo de causa social, cultural y psicológico que genera o que hace que la mujer sea más proclive a este tipo de pensamiento nocivo, este tipo de pensamiento negativo, que en el caso del hombre. Bueno, pues la primera de estas circunstancias que justifica, diríamos, la mayor probabilidad de la mujer es de tipo social. ¿Qué tipo de elemento? Responsabilidades familiares, responsabilidades sociales, responsabilidades profesionales y responsabilidades personales. Aquí, por tanto, la palabra clave es responsabilidad, es decir, las tareas que en ocasiones el individuo busca para sí mismo, pero en otras ocasiones son tareas que le vienen impuestas por las circunstancias que le ha tocado vivir a una determinada persona. El párrafo número 5 lo que hace es matizar la segunda de estas causas del pensamiento nocivo más proclive en el caso de la mujer. Y son causas de carácter cultural. Bueno, desde un punto de vista cultural, la mujer suele tener un mayor número de relaciones sociales, y son relaciones sociales en las cuales se implica en mayor profundidad probablemente que en el caso de los hombres. Claro, este factor es negativo en tanto en cuanto tienden a basar su autoestima y su bienestar en lo que otras personas piensen de ellas, ¿no? Entonces, claro, esto puede generar pensamientos claramente negativos. Y esta sería la idea principal del párrafo número 5. El párrafo número 6 lo que nos introduce era la tercera de estas causas, que era la causa meramente o fundamentalmente de naturaleza psicológica, ¿no? Una de las características de la amistad entre las mujeres es que se suelen prestar un mayor apoyo moral y conduciendo a la creación de círculos viciosos de pensamiento excesivo y de victimismo. Como resultado, se puede llegar a generar una visión distorsionada de los hechos. Y claro, cuando tienes una visión distorsionada de los hechos, es mucho más fácil que se lleven a cabo, que se tomen unas decisiones equivocadas. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto. Vale, pues pasamos ahora ya a lo que sería el último párrafo, el párrafo número 7. Este párrafo es realmente importante porque presenta un resumen de lo que serían las principales ideas que este libro de la autora proporciona para llevar a cabo unos cambios en el propio pensamiento de la mujer, de manera que se produzca una mejora de la salud mental y de las estructuras de pensamiento. Hay que identificar que en este párrafo se nos da tres tipos de consejos, que se denominan pasos. Paso número 1 consiste en la liberación de las ataduras, es decir, romper esas ataduras, como dice textualmente el párrafo. El segundo de estos pasos, la segunda medida, consiste en arrastrarse fuera del fango. Fango es una palabra que se utiliza para referirse al barro, a la tierra mojada, es sucia. Es una tierra que huele mal, una tierra que está con un grado de corrupción, de descomposición. Entonces dice arrastrarnos fuera del fango, arrastrarnos fuera de la basura de pensamiento o cognitiva y situarnos a una distancia prudencial que permita ver las cosas pues, con claridad. Continúa el texto. Y el tercer paso consiste en modificar nuestra atención
para evitar caer en el pensamiento excesivo. Es decir, de alguna manera cambiar nuestra forma de pensar para no volver a caer continuamente en el pensamiento excesivo. Bueno, pues yo creo que estas son las ideas principales que hemos visto en este texto. Este texto no presenta un vocabulario especialmente difícil, especialmente complicado. Es un texto pues, de carácter psicológico, de psicología de divulgación, y está bastante relacionado con las nuevas ideas de psicología positiva y de lo que en inglés se denomina mindfulness o atención plena, que es la traducción que vais a encontrar normalmente en textos españoles para este tipo de corriente, bueno, pues filosófica o de pensamiento. Básicamente, este tipo de corrientes, este tipo de pensamiento, se podría resumir en una tendencia que tenemos las personas, o ciertas personas, en general todos, pero bueno, unos más que otros, a ser incapaces de focalizar su atención al momento presente. ¿Qué pasa esto? Es decir, en la propia historia de la evolución de la humanidad y la evolución del pensamiento, siempre ha tendido a desarrollar pautas de pensamiento de hiperactividad. Es decir, un cerebro activo es un cerebro que es capaz de reaccionar frente a los riesgos, a los peligros, ¿no? Es decir, no estás como dormido. ¿Qué pasa? Que ese tipo de pautas de pensamiento produce un gran desgaste. Y ya no vivimos en una sociedad como la que se vivía hace cientos de años, en las que, bueno, pues cualquier riesgo, cualquier animal, cualquier depredador te podía matar continuamente, ¿no? Entonces no es necesario tener ese mismo nivel de activación. ¿Qué pasa? Que el cambio de sociedad no ha ido de la mano de un cambio de patrones de pensamiento. Entonces hay muchas personas que no son capaces de desconectar y generan una serie de pensamientos negativos, anticipan y siempre, o sea, es como que no son capaces de ser feliz. Cuando una persona es feliz, tiene que generar pensamientos negativos de que esa felicidad se va a acabar, de que va a haber algún tipo de riesgo y demás. Y si bien, como digo, desde un punto de vista evolutivo era una tendencia útil para la supervivencia de la especie, hoy día pues este tipo de facultad está un poco en desuso. Y esto es un problema, porque el texto lo dice cuando menciona que, bueno, pues que claro, una estimulación constante genera un nivel de estrés. Y el estrés es simplemente una capacidad o un estado del cuerpo para enfrentarse a una serie de peligros, a una serie de demandas. ¿Qué pasa? Que cuando determinadas circunstancias, determinados estados no son susceptibles de cambio por el individuo, es decir, tú no puedes cambiarlo. Esto es lo que pasaba en España en la crisis del 2008. Mucha gente empezaba a tener miedo a quedarse sin trabajo, a incluso quedarse sin trabajo, y eso generaba una situación de estrés. Esta situación de estrés normalmente el individuo trata de cambiarla, trata de ponerse en el lado seguro. ¿Qué pasa? Que era incapaz. Y al ser incapaz, esos niveles de estrés se transforman precisamente en lo contrario, que es la depresión. Es como un círculo vicioso. Estrés, ansiedad, por tratar de cambiar ese círculo vicioso, y a continuación caemos en la depresión, es decir, te das cuenta de que no puedes hacer nada. En el caso de las mujeres esto es particularmente importante porque son seres dotados de una mayor capacidad de empatía, tienen conversaciones más profundas, más íntimas con otras mujeres y, por qué no decirlo, a veces también son susceptibles de mayores envidias. Yo lo veo pues en algunos de mis alumnos aquí en China. Yo me acuerdo un día, le preguntaba a una de mis alumnas ¿por qué no estás contenta hoy? Y bueno, después de un rato, ¿no?, de charlar y demás, pues acabó confesándome
que ella tenía una amiga que le estaba contando todos los días lo bien que vivía, que se iba a comprar una casa porque es su nuevo novio, porque son los padres de su novio. Entonces esto generaba una serie de círculo vicioso de pensamientos, de comparar lo que ella tenía con lo que mi alumna no tenía, y se veía especialmente influenciada. Y es lo que dice este tipo de... es lo que dice el párrafo, sobre todo 5 y 6. Y es que, claro, ese tipo de pensamiento negativo luego le llevaba a mi alumna a estar de mal humor con su novio porque su novio no le podía proporcionar esto. Le ponía presión a su novio para comprar una casa, un coche, y él no podía comprarlo, no podía físicamente, su familia pues no tenía el dinero. Estuvieron en más de una ocasión a punto de romper su relación, como de nuevo nos dice nuestro texto, porque la novia tenía una visión distorsionada de la realidad. Consideraba que lo que era normal es que el novio tuviese tantísimo dinero para comprar y proporcionar estas cosas, y estaba pues muy próxima a tomar una decisión, yo creo que equivocada. Bueno, yo conocía al novio también, era alumno mío y era un chico genial. Entonces, pues este tipo de texto se puede aplicar muy bien a nuestras vidas, ¿eh? Y os estoy contando esta historia porque la anécdota personal es algo muy importante que podéis utilizar a la hora de hacer el resumen. Es decir, vosotros resumís el texto, resumís las ideas e introducís, sobre todo en la parte segunda, en la parte de preguntas y respuestas, la anécdota personal como elemento que apoye el resumen que estáis diciendo y que apoye vuestra opinión. Bueno, pues yo creo que básicamente esto es lo más importante de este texto. Creo que es muy facilito, de los modelos de DELE que hemos visto, el modelo 1, el modelo anterior, aquel de... habíamos visto el modelo del pacto educativo, habíamos visto el otro modelo de examen que era, a ver si me acuerdo ahora mismo, era el modelo de la inserción, o sea, perdón, de la inserción de la juventud al mundo laboral. Bueno, pues yo creo que de todos los textos que hemos visto, este es probablemente el más asequible y el que más da para un diálogo con experiencias personales, sobre todo si sois mujeres, ¿no? O si sois hombres, cómo percibís que esto puede afectar a las mujeres, y podéis incluso discutir, decir, esto no es solamente de la mujer, a nosotros, a los hombres, también nos afecta. Entonces, creo que es un texto magnífico para expresar vuestra opinión. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Repito, por favor, cuando comparéis mi resumen con el vuestro, o mis ideas con las vuestras, nunca os sintáis mal. Son cosas distintas y lo importante es que seamos capaces de razonar, de defender nuestro razonamiento. No se trata de ver quién lo ha hecho mejor y quién lo ha hecho peor. De acuerdo, venga, un descanso y en breve vamos con la segunda parte de este texto, que es la preparación de unas preguntitas.